Hoy nos acompaña a este virtual meeting uno de los mejores, o sea, para mí una de las mejores personas, de verdad, una persona que siempre genera contenido de calidad de una manera sencilla y divertida. Él es guionista, humorista, licenciado en comunicación social. Asimismo, ha participado en increíbles eventos, diversos stand-ups. Tiene un increíble show también, súper recomendado. Se llama Por eso estamos como estamos. Más que todo habla de la crisis en Venezuela, su origen, causas y bueno, cómo estamos hasta el momento, hasta la actualidad. Y también debo resaltar que esta persona obtuvo el premio al Ciudadano del Año en noviembre del año pasado, 2019, en las nominaciones de nuestro segundo aniversario como organización de Gemos Ciudadanos, donde buscábamos exaltar el trabajo de personas y organizaciones que día a día trabajan para construir una sociedad de más y mejores ciudadanos. Nada más y nada menos, bueno, Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos después de tantos obstáculos. Estamos aquí una vez más por acompañarnos no solo en estos sábados culturales, sino también apoyarnos siempre en las diversas dinámicas que como organización realizamos. Gracias, Cari, por invitarme, gracias por esa introducción tan bonita. Finalmente, luego de muchas peleas con el internet, con los softwares, con, con Zoom, toda vaina, pudimos hacer el live. Gracias por invitarme. Espero que a la gente le sirva lo que vayamos a decir. No sé qué vamos a decir, pero la idea es, en general, cómo podemos ser mejores ciudadanos desde lo que hagamos, desde de dónde podemos, desde nuestro campo de acción, sin importar a lo que nos dediquemos, ¿no? Es así, Ricardo. Pero bueno, entrando un poquito en contexto, en confianza, cuéntanos cómo ha sido el proceso de estar encerradísimo desde ese primer día que dijeron, Sí, bueno, hay 2 casos de coronavirus en Venezuela, todo el mundo a sus casas, no sale nadie. ¿Cómo ha sido? dos casos. Ajá. Hay dos casos. Pero ¿Qué nos yo dijeron? creo, uno, cómo llevar el confinamiento. Trato de llevarlo trabajando. Afortunadamente yo trabajo en mi casa, entonces me pongo a escribir cosas, chistes, ideas, cosas que algún día no necesariamente publico. De hecho, casi no he publicado nada en estos últimos días porque en lugar de hablar estoy recibiendo información del mundo. O sea, estoy tanto viendo series de ficción en Netflix o viendo documentales o leyendo, sobre todo recabando información para tratar de mantenerme activo, porque el aburrimiento me da por la ansiedad, entonces voy a engordar demasiado si me aburro. Entonces tengo que estar constantemente creando, haciendo algo. Y no puedo hacer ejercicio porque si hago ejercicio abajo en el edificio, tengo que ponerme mascarilla. Entonces si troto con mascarilla, voy a respirar el dióxido de carbono, me va a morir como un pendejo o me va a desmayar. Entonces la idea es mantenerme sano y vivito para luego de esta cuarentena que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y creo que esa es una de las reflexiones principales que tenemos que tener, es que no sabemos el futuro, no sabemos para dónde nos va a llevar esto, en términos, por ejemplo, de mi carrera, que consiste en hacer shows en vivo. No sabemos cuándo vamos a poder volver a aglomerar gente en un solo lugar. Además que la risa es que la gente con la boca abierta todo el tiempo, a veces la gente bota saliva, le cae del frente y pedacitos de saliva chiquitico. Entonces es un lugar riesgoso para estar. Probablemente los últimos lugares que abran sean los eventos públicos, conciertos, teatros, etcétera. Entonces, por allí yo he pensado mucho qué voy a hacer. He hablado con amigos, comediantes, con gente que se dedica a lo mismo y tenemos todos esa preocupación. Entonces, ¿cómo nos va a cambiar la vida después de todo esto? No solamente va a cambiar por un año, porque esto dura un año hasta que consigan la vacuna y todo vuelva más o menos a la misma normalidad. Creo que esto puede ser un primer llamado de atención a la salud pública internacional. Hace poco se hizo viral un video de Bill Gates donde decía que los estados, podía haber una pandemia, o sea que la próxima gran, eh, como decirlo así, enemigo, el próximo enemigo de la humanidad no iba a ser
una guerra, no iba a ser una matanza, sino probablemente iba a ser un virus. Y así se cumplió 3 años después. Y justamente porque los estados no invierten tanto en salud pública como se invierte en la guerra, no sé, en importar armas de Rusia, como hacen algunos presidentes. Eh, entonces, ¿para dónde va el mundo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así no nos dediquemos a la política, así tú hagas empanadas en Conejero, en Margarita, tú tienes que preguntar lo mismo, porque eso puede impedir que vayan clientes a Margarita, vayan turistas, porque sencillamente no sabemos para dónde estamos llevando el mundo. Y es una discusión que nos compete a los ciudadanos tener. Y nos compete porque hay que ponerle en la opinión pública para que los estados y los políticos se encarguen de estos temas importantes como puede ser el cambio climático o la salud pública mundial. Es así, Ricardo. Estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, también un sinfín de cosas que tal vez como que le agregan algo más negativo a la situación, como la desinformación, por ejemplo. Pero mencionaste un punto bastante claro y creo que bastante se junta con tu personalidad y es la risa. Porque la risa es conocida como, ok, la mejor medicina desde siempre, la cual nos genera endorfinas, limita la producción de cortisol, que es la hormona que básicamente nos produce estrés o es el Uh -huh. responsable del estrés. Pero en contexto venezolano, en Venezuela, ¿cómo le dices a una persona siendo humorista, mira, vamos a llevar esto con buena actitud, vamos a reírnos un poquito de un meme, vamos a reírnos de un video? O sea, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, estando en Venezuela o en Latinoamérica o América completa, es un poco diferente de otros lados. Por ejemplo, Europa, ahorita como es el foco del virus, creo que debe ser muy difícil hacer humor allá. He seguido algunas revistas de humor españolas y hablan del virus, pero hablan muy ligeramente del tema porque es muy sensible, porque es uno de los países con más fallecidos y con más casos. En Venezuela, como ahorita todavía, afortunadamente, no tenemos tantos casos, lo que conocemos, la información que tenemos, todavía se puede hacer un poco más de humor. E incluso he hecho uno que otro chiste. Hice una canción criticando a los enchufados que se contagiaron y se hicieron una fiesta en Altamira y en Los Roques. Y hubo gente que se ofendió diciendo que no me debo reír de la enfermedad, y no me estaba riendo de la enfermedad, sino de la irresponsabilidad de violar la cuarentena cuando se había anunciado que había que estar en cuarentena. Eh, entonces la gente se empieza a poner un poco sensible, porque es un tema que que puede generar mucho dolor. Entonces, en ese caso, sí, hay que llevar una actitud de buen humor a la gente, hay que decirle, vamos a reírnos, pero cuando hay sufrimiento no hay manera de decirle a la gente, vamos a reír, porque ese es el límite realmente para reírse de algo. El sufrimiento ajeno, la gente ve cómo lidia con eso, como si, no, tú no le puedes decir que se ría de un chiste sobre el coronavirus o que se esté riendo si una persona querida de esa persona está enferma o incluso falleció por el virus. Entonces, empieza a ver estos temas que hay que evaluar, que son como unos grises, unas excepciones, digamos, que son las personas que están más afectadas, les duele más este, este flagelo, digámoslo así. Entonces yo diría a la gente, hay que mantener el buen humor, porque el buen humor, como tú dijiste, genera endorfinas y eso es bueno para el cuerpo porque te mantiene como de buen humor, o sea, te mantiene alegre, no feliz, pero alegre. Entonces eso te puede ayudar a eh, bloquear justamente el cortisol, el estrés, y estar menos estresado es una buena decisión. Estar en tu casa encerrado es chimbo, pero estar estresado, encerrado, es aún peor. Entonces puedes estar encerrado sin estar estresado. Entonces eso te contribuye a estar de buen humor, estar de buen ánimo, buena actitud. Entonces yo obviamente recomiendo a la gente que se mantenga viendo cosas, comedias, en lugar de mantenerse constantemente viendo las noticias, oh, cuántos casos, y manteniéndose con esa mala energía. Hay que mantenerse informado, pero lo suficiente para uno estar
sano mentalmente, porque uno tiene que preservarse. Y si uno anda estresado todo el día, se le bajan las defensas. Entonces bajaste a pasear al perro y te contagiaste de coronavirus. ¿Por qué? Porque tienes la defensa baja porque estabas todo el tiempo estresado. Entonces, bueno, la idea es mantenerse de buen humor sin tampoco tomárselo a la ligera. De hecho, casi no hago chistes del virus, pero puedo hacer chistes de la cuarentena, de todo el problema que es estar encerrado, cómo es estar solo todo el tiempo. O sea, ya yo me siento el náufrago. Esta es la película con Tom Hanks. O sea, hay un filtro en Instagram que es de Wilson, y yo hablo con Wilson y ni siquiera lo publico porque me siento Tom Hanks. Entonces, Wilson me responde. Y es la manera como lo llevo, porque no, como vivo solo, entonces, bueno, tengo este rollo y ya no sé con quién hablar. Hablo por videollamadas también con la gente, pero oye, es difícil, uno tiene que ver la gente. ¿Mm? Sí, yo creo que también este tema ha como evolucionado de una manera bastante notoria desde aquellos meses donde, bueno, conocíamos que en Wuhan se desató un virus, contagió a una persona por un pangolín, que no sabemos, veí un video tuyo donde decías como que no sabías si la persona se puso las escamas del pangolín, como Así me como que... no sabemos en eh, realidad cómo surgió, pero surgió y se propagó hasta llegar a hoy en día donde básicamente tenemos casi, bueno, no sé, un 1,5 millones, 1,6 millones de afectados mundialmente y es una locura y donde parece que la situación de la cuarentena y la propagación del virus va más allá. Pero ¿consideras que es un reto para un humorista, un guionista, una persona que está en constante actividad, una figura pública, vamos a llamarlo así, mantenerte en silencio? O sea, ¿cómo manejas el tema de la seguridad en contexto país, contexto Venezuela, contexto censura tal vez, con la ujú. firmeza con la cual siempre emites tus opiniones? Porque eres una persona que siempre busca llevar el mensaje y lo logras, pero no sé cómo ves en este contexto de más censura, más actualidad venezolana, el tema de poder comunicar algo a tu público desde tu perspectiva. Es más difícil porque como justamente me empecé a guardar más silencio estos días, porque a veces uno estando solo, no tener tanta conexión con la gente, uno piensa, ah, esto es una buena idea. Uno va y lo dice y resulta que era una terrible idea. Entonces, si uno está en constante contacto con la gente, uno está hablando estas ideas y se le ocurren, y uno va haciendo feedback de una vez, como que, mira, ¿qué te parece esto? Ah, bueno, fino, voy a tuitearlo. Pero ahorita como estoy solo y se me ocurre, lo lanzo y digo, pero dije esta locura, ¿qué bolas tengo yo? Entonces, ¿qué prefiero? Callarme un tiempo para evitar eso, para evitar eso que están llamando las redes, se volvió loco, enloqueció, la gente, esa idea tiene algo de verdad, uno no se está volviendo loco, pero uno puede pensar cosas desquiciadas o cosas raras o cosas locas, que uno no se da cuenta porque uno está solo y no tiene nadie que le diga, mira, tú estás pensando esta locura. Entonces, como parte de mi trabajo es pensar, no locuras, pero bueno, estar constantemente en los límites de tanto lo políticamente incorrecto como en los límites de, en realidad, cuestionarnos a nosotros como personas, como sociedad. Parte de mi comedia consiste en eso, pues tengo que tener mucho más cuidado al momento de hablar. Entonces, por eso prefiero eh, tomar silencio por un lado, o cuando vaya a hablar que sea muy necesario lo que tenga que decir, que sea algo realmente importante, o como mandarle a decir a la gente quédense en casa, o sea, los mensajes que todos están difundiendo de forma bastante responsable, hay que decirlo. Mucha gente está mandando a la gente a quedarse en la casa y es lo que hay que hacer, a pesar de que hay gente que no puede quedarse en la casa porque tiene que salir a trabajar, porque necesita llevar el pan cada día en su casa. Eh, pero esas personas que salgan, pues que se cuiden, es el mensaje principal. En este contexto, pues he tratado de llevarlo con mucha más distancia, con mucho más silencio y pensando las cosas dos veces, aprovechando que tengo una pausa, que todo el mundo está en pausa, pues he aprovechado de leer cosas que tenía mucho tiempo queriendo leer y no había podido. Y eso me permite pues pensar más, escribir más, trabajar más y prefiero estar en este proceso de producción este proceso creativo aquí en casa, en silencio, que decir algo que la vaya a cagar. Entonces, prefiero,
mantener el silencio por un tiempo. Así, creo que es una respuesta bastante inteligente porque las redes sociales nos acercan, pero creo que también a veces generan caos cuando no las utilizamos inteligentemente, por así decirlo. Y en épocas como estas de pausa, de descanso, de, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, creo que más bien nos toma o nos sirve como momentos de reflexión y de trabajo al mismo tiempo para no perder nuestra esencia, porque no necesariamente la tenemos que perder, sino más bien reivindicarnos, repensar las cosas, para, bueno, cuando lleguemos a un punto donde digamos podemos salir de nuevo, podemos hacer algo de nuevo, tal vez tener esa esencia, ir con nuestra esencia y no perder ese público, por así decirlo, que mayormente solemos tener o solíamos tener, no sé, semanas atrás. Sí, tal cual, porque puedes decir algo que en realidad no pensaste muy bien o querías ser gracioso y te salió el tiro por la culata, en mi caso, y terminas perdiendo público, perdiendo cosas, entonces prefiero callarme, o sea, siento que algo, a veces hay una canción de Jorge Drexler que me gusta mucho, que se llama Silencio, y dice, no hay que desperdiciar una buena ocasión para quedarse callado. Y a veces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Es una excelente ocasión para quedarme en silencio, para leer, para estudiar, para trabajar y para pensar. Pensar, a veces no pensamos, pensar es tan difícil. Pensar, imagínate qué va a pasar en el mundo en julio. Tú tienes algo en la cabeza de lo que va a pasar en el mundo en julio, nadie sabe lo que puede pasar. Entonces, pensar en esos escenarios, pensar en qué va a pasar, en si el virus se pone 10 veces peor, si muta de 10 maneras y no hay manera de curarlo, que hay que esperar ahora 5 años por una vacuna. ¿Tú te imaginas cómo va a estar el mundo 5 años? La economía no podrá 5 años parada. Entonces, Total. todos esos escenarios nos interesan a todo el mundo. Y creo que es algo que tenemos que estar todos pensando. Y creo que es una conversación que hay que dar. Primero con uno mismo y después hay que llevarla a las redes, a la opinión pública. Ricardo, una pregunta que está no sonando bastante, pero creo que es bastante subjetiva, no solo desde un ámbito político, también desde un ámbito individual como seres humanos, que siempre nos ponemos a pensar así, no estemos metidos en el mundo de la política ni nada, pero ¿cómo ves tú los paradigmas, no sé, sociales, laborales, eh, capacidad de reacción, que están tomando diversos gobiernos alrededor del mundo en términos de derechos humanos y economía? Porque hay gobiernos que dicen, no, mira, la economía es más importante y punto. Pero hay otros que dicen, bueno, mira, no, si no tenemos capital humano no vamos a tener economía. Entonces, desde tu óptica, ¿cómo ves eso? Bueno, la verdad, no me he puesto a pensar en eso, pero es una muy buena pregunta. Siempre estoy del lado de los derechos humanos antes que de la economía, porque la economía tiene que servir para la humanidad y no al revés, no la humanidad para la economía, no tiene sentido. Entonces hay que pensar siempre en el bienestar común y eso no significa que no esté la economía en primer lugar. Es decir, capaz el bienestar común es activar la economía. Entonces, ok, van a perder el trabajo tantas personas, pero se va a mantener empleada tantos millones de personas. Entonces, independientemente de la decisión que tomen los gobiernos, siempre hay que tomar en primer lugar los derechos humanos, en primer lugar el bienestar común de la gente, sea cual sea la decisión y sea como sea que se tome, dependiendo de cada sociedad es muy distinta, tiene realidades muy diferentes. La nuestra es particularmente extraña y dependemos de alguna manera del Estado, pero el Estado no tiene plata, entonces ahorita dependemos de unas especies de importaciones, pero las importaciones ahorita van a bajar por lo del tema del virus, lo que sea. Quién sabe cuánta comida queda disponible en Venezuela, por cuánto tiempo. Ahorita con el tema de la gasolina en este país, que no, cómo van a llegar los fletes de comida desde los Andes, del centro occidente, a Caracas, a Oriente. Entonces, son preguntas
que eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. O sea, en primer lugar, tienen que estar los derechos de la gente, y uno de los derechos de la alimentación, la salud, son los primordiales, el derecho a la vida. Entonces, en eso es lo que hay que pensar antes de pensar en, bueno, hay que empezar a trabajar. Bueno, sí, hay que trabajar. Si uno trabaja desde casa, buenísimo, hay que mantenerse trabajando los que puedan, los que no, los que tienen un negocio de comida en la calle y no pueden abrirlo. eh, Hay mucha gente que las fábricas de bebidas, de comida, etcétera, hay, hay empresas que se tienen que mantener trabajando sin parar. Entonces, bueno, no es que, creo que no es un dilema, no es un dilema, sencillamente lo principal, o sea, no es que o comida o economía, o derechos humanos o economía, para mí no, para mí es, hay que encargarse de la humanidad y hay que hacer todo lo necesario para eso, para que los daños sean menores para la gente. Bien, interesante respuesta, porque es lo que digo, o sea, es la lógica que a veces no la encontramos, pero existe, o decimos como que, mira, estos gobiernos, ¿qué están haciendo estos gobiernos alrededor del mundo? Pero bueno, Sí. cada cabeza. Ricardo, ¿cómo les dices a las personas que, no sé, qué les aconsejas en esta cuarentena? Independientemente de lo que hagan, lo que estudien. Bueno, que se mantengan ocupados, que no se den el mal gusto de aburrirse. Hay demasiadas cosas entretenidas en el mundo como para aburrirse. Si les gusta aprender, vayan a hacer cursos en internet, que hay millones, y ahorita están poniéndolos hasta más baratos para que la gente vaya. Hay muchas páginas para hacer cursos por internet. Eso por un lado, aprendan. Si están aburridos, vayan a aprender o vayan a entreténganse, vean películas, vean, o sea, no necesariamente tienen que hacer algo productivo, a veces uno tiende a hacer como a idealizar la productividad, hay que producir todo el tiempo, hay gente que ahorita está tan estresada que no puede producir, entonces bueno, entretén, pero no se aburran, o sea, el aburrimiento para mí es inconcebible en este mundo donde hay tantas cosas. Ahorita me acabo de meter en la página de la NASA y hay una vaina tan de pinga, que es, ahorita está el telescopio Hubble de aniversario, está cumpliendo 30 años, e hicieron como una especie de juego para la gente, para que pongan su cumpleaños y te regalan la foto de cómo estaba el espacio el día de tu cumpleaños. Entonces, Wow, con ese tipo de cosas, tú dices, no me voy a aburrir nunca, porque así, solamente este es un ejemplo. Hay mil cosas en internet que puedes hacer para no aburrirte. Y cosas divertidas o cosas productivas o cosas que sencillamente te llenan. Entonces, mi mayor consejo es manténganse ocupados. Si hacer ejercicio es lo que te mantiene ocupado, haz ejercicio. Si ver películas, bueno, ver películas o lo que sea. Pero no se aburran porque les puede dar por un lado chimbo, les puede incluso dar hasta depresión o una ansiedad muy grande y no es bueno, porque lo importante es mantenerse uno mentalmente sano. totalmente. Incluso las personas que están acostumbradas a hacer activismo político, activismo social, voluntariado, personas que están en constante movimiento, yo creo que son las principales víctimas de la cuarentena, las personas más vulnerables ante esto porque les ha pegado de una manera gigante. Jóvenes que tenían planes, tenían becas, tenían viajes de estudio, no sé, les quedó el semestre chuputo, en criollito, como decimos, porque bueno, nos llegó la cuarentena, nos llegó el coronavirus y no sabemos qué hacer. Creo que son los más afectados, pero sin embargo creo que nunca es tarde para hacer algo nuevo, nunca es tarde para aprender algo. Y bueno, nada. Eh, Sí, tal cual. Yo me he puesto a aprender, me metí en masterclass y he visto un montón de clases ya. O sea, eh, no estoy desperdiciando el tiempo porque el tiempo está pasando muy rápido. No sé si a ti te pasa lento, a mí me pasa muy rápido. Ya yo ni sé cuántos días hay de cuarentena, dejé de contarlo. Creo que ya van por un mes, una vaina así, y es raro porque cada vez a mí se me está pasando más rápido. Entonces, pues hay que tener cuidado con uno mismo, hay que cuidarse, y cuidarse implica eso, mantener el cerebro
andando. Si bien no necesariamente trabajando, pero andando. Es así. Ricardo, una última pregunta que te hago. ¿Cómo crees que será tu vida después de la cuarentena? Cuando te Bueno, digan, mira, no sé, probablemente el virus dejó de existir, ya puedes salir, puedes retomar tu vida como antes. no sé, probablemente estornude mucho con los polvos y las cosas de afuera del mundo. Me va a costar, ya me estoy poniendo como amarillo, pero es porque no he llevado sol. Eh, Me va a costar porque yo vivo en cuarentena, ¿no? Yo vivo solo y trabajo mucho en mi casa. Solamente salgo para los shows, salgo para reuniones y cosas. Eh, Me va a costar porque me voy a ver acostumbrado. Y dije, ay, pero ¿para qué una reunión si está Zoom o hay unas plataformas para hablar por internet? No nos reunamos, no nos tomemos un café. Yo estoy en mi casa y tú estás en tu oficina y nos reunimos así. Entonces, capaz uno de los aprendizajes que quiero que nos llevemos todos es que muchas reuniones no tienen que ser reuniones, sino simplemente una llamada. Entonces no perdamos tiempo yendo para no sé dónde a tomarnos un café para hablar una vaina que se puede hablar por llamada. Espero que todo el mundo internalice eso y aprovechemos el tiempo más, porque una de las cosas que no se recupera es el tiempo. Entonces hay Estoy que aprovechar completamente el de acuerdo. tiempo. Mira, Ricardo, justamente se me vino a la mente ahorita el momento justo donde te teníamos en el aniversario, el año pasado, que el tiempo voló. ¿Qué se Ujú. siente ahorita estar en esta época y pensar, wow, en noviembre de 2019 tuve el reconocimiento de más ciudadanos? O sea, soy el ciudadano del año por parte de la Ujú. organización. ¿Cómo te sientes ante eso ahorita, retomando el pensamiento del momento en el que estábamos? Pues creo que así como ese día, bueno, me sentí muy honrado, obviamente, por el reconocimiento. Era algo que no estaba buscando y cuando llegó, cuando me postularon, me puse muy, muy contento. Y justamente ese premio se lo dediqué a los médicos, a los profesores, a los estudiantes, a toda la gente que realmente hace un trabajo ciudadano día a día y no, y sencillamente esa es su vida, eso es realmente salvar a un paciente o atender o enseñar a los estudiantes, a los jóvenes. Para mí ellos son los verdaderos ciudadanos del año, y así se los dediqué el año pasado y creo que justamente este año va a volver a ser de los médicos, de todos estos enfermeros, de que nos están ayudando a salir de esta pandemia, que nos están ayudando mientras nosotros estamos en casa esperando, haciendo nuestro trabajo, que es no enfermarnos, no contagiarnos, para nosotros no ser un agente de contagio, no por la salud, primero por la salud de uno, pero también por la salud de nuestros vecinos y de nuestros seres queridos. Ese es nuestro trabajo, pero el trabajo de los médicos es arriesgarse todos los días, arriesgar su propia vida para salvarla de los demás. Entonces creo que, a pesar de que nadie veía venir esto en noviembre, nadie veía venir que el mundo iba a paralizarse por semanas, meses, eh, pues al menos quedamos con la gratitud de que los médicos y los enfermeros van a hacer todo lo necesario para erradicar esta enfermedad y por eso me siento contento de poder eh, haberles dado ese reconocimiento de que son ellos realmente los ciudadanos que hacen un mejor país. Y espero que este año un médico también se lleve ese premio. Es así, Ricardo. Bueno, eh, nada, de nuevo dándote las gracias por estar acá desde Más Ciudadanos. Créenos que es un honor y siempre lo es, no solo tenerte en nuestras iniciativas, en nuestras actividades, ahorita por esta coyuntura de manera online, en plataformas como esta, sino también todos los días reiteramos el orgullo y el honor que es para nosotros tenerte como ciudadano del año en nuestra organización. Y bueno, siempre serás una persona súper bienvenida a todo lo que salga, todo lo que surja por allí desde Más Ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Gracias, sábado. Karen.
Gracias, Cari, gracias a todos los videntes, los televidentes, los viewers. Y siempre digo que es un honor haber sido reconocido como Ciudadano del Año, pero al mismo tiempo es un peso, porque ya no puedo escupir en la calle, ya no puedo orinar en la calle como tanto lo hacía y tanto me gustaba orinarle en los cauchos a la gente a salir de la mentira. Estoy echando vaina, pero en realidad es un peso en la espalda porque ya no puedo hacer cosas terribles que no hacía nunca, pero ya no las puedo hacer tampoco. Entonces no me voy a poder divertir siendo un mal ciudadano. Te lo prohibimos, Entonces, Ricardo. El premio te lo prohíbe. sí, terrible, terrible, es un peso en la conciencia. Pero agradecido de tenerlo siempre y de colaborar con ustedes en lo que puedan. Me Bueno, encanta esta Ricardo, iniciativa de muchísimas, sábados culturales, por cierto. sí, es una iniciativa bastante cool que, bueno, estamos intentando llevar y qué placer, qué honor tenerte en este segundo sábado cultural acá en este virtual meeting, como le llamamos Virtual ahora. meeting. Gracias a los viewers y a todo el mundo. Bueno, Gracias, Ricardo, Cari. muchísimas gracias. Vale, a ti.